Buenas noches, mi nombre es Facundo Leal Roncancio, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar acerca de 5 recomendaciones de las 40 que nos ha dado el Grupo Gafi. El Grupo Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional Intergubernamental establecido en el año de 1989. El Gafi tiene como objetivo fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir actividades tales como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. A continuación vamos a nombrar 5 de esas recomendaciones que nos ha dado el Gafi. La primera recomendación que vamos a tocar es el decomiso y medidas provisionales. Los países deben adoptar similares establecidas en la Convención de Viena para la represión de la financiación del terrorismo, incluyendo medidas legislativas que permitan a las autoridades de cada país competente congelar o incautar y decomisar lo siguiente: bienes lavados, instrumentos utilizados, delitos de lavado de activos, bienes que son del producto o fueron utilizados para el financiamiento del terrorismo. Estas medidas deben incluir la autoridad para identificar, rastrear y evaluar bienes que estén sujetos a decomiso, ejecutar medidas provisionales como congelamiento y embargo para prevenir manejos de transferencias o disposición de dichos bienes. Esta recomendación lo que nos dice es que cada país tiene que tener la autoridad para incautar los bienes que se le van a utilizar, que tiene que tener las medidas legislativas cada país. La segunda recomendación es el delito del financiamiento del terrorismo. Los países deben tipificar el financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Este concepto del terrorismo, para que esto sea bien aplicado en todos los países, tiene que ser un delito en cada país. El terrorismo, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de las organizaciones terroristas y los actos terroristas en específicos. Se debe asegurar que en cada país esto sea designado como un delito de lavado de activos, las actividades que sean destinadas para el financiamiento de este. La tercera recomendación se llama sanciones financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas relativas a la prevención y a la disminución de esta actividad y el financiamiento de esta actividad, que es el terrorismo. Se exige que los países congelen sin demora los fondos o los activos y que se asegure que estos fondos que hayan sido incautados no sean destinados a disposición directa o indirectamente para el beneficio de alguna persona. La cuarta recomendación se llama regulación y supervisión de las instituciones financieras. Esto lo que nos dice es que cada país debe asegurar que las instituciones financieras que tenga estén sujetas a una regulación y a una supervisión adecuada y constante, y que se implementen eficazmente estas recomendaciones del Gafi. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o normativas necesarias para prevenir que los criminales o sus cómplices tengan o sean beneficiario final de, o que tengan una participación significativa o mayoritaria en, o ostenten una función administrativa en una función financiera. La quinta y la última recomendación son las sanciones. Los países deben asegurar de que exista una gama de sanciones eficaces, promocionales y disuasivas, que éstas sean penales, civiles o administrativas, que estén disponibles para tratar a las personas naturales o jurídicas. Estas sanciones no solo deben ser aplicadas a las instituciones financieras, sino que también deben ser sancionados sus directores y sus gerentes. Podemos concluir que todas estas recomendaciones son muy eficaces a la hora de combatir contra el terrorismo, pero no son tomadas en todos los países. Colombia es uno de los países que tiene más índice de terrorismo y que se financian más estas actividades. Aunque esto suceda, es algo que no está bien regulado. Estos son solo consejos, deberían existir medidas de forma internacional que busquen regular este tipo de actividades en todos los países, ya que estas actividades son muy
muy malas, o sea, son actividades ilícitas que hacen daño a muchas personas en todos los países.